Así es como hemos creado el vacío de Stranger Things. La idea surge de un trend de TikTok que se hizo muy viral hablando sobre la quema de barcos. A raíz de ahí y sumado a una situación personal que yo estaba pasando, relacionado un poco también con la quema de barcos, con dejar atrás lo seguro y jugártela, es por eso, por lo que hicimos esto, también como una declaración de intenciones. Cuando Juan Miguel me dijo que quería hacer el vacío de Stranger Things, que recrear el vacío de la serie, lo primero que pensé es que era una chalaura de la suya y que le duraría poco, pero la verdad que insistía semana tras semana, joder, estaba tan seguro, tenía tantas ganas de hacerlo y lo repetía tanto que digo, bueno, será porque puede salir bien. Así que en cuanto pudimos, a las 2 semanas de que lo mencionara por primera vez, comenzamos a trabajar en la idea. El vacío surge de esas dudas que tiene uno dentro de su cabeza, esas voces que le retumban. Pues lo hicimos así y nos utilizamos como referencia lo de Stranger Things, que lo primero que hicimos fue buscar quién cojones lo había hecho antes, porque no habíamos visto nunca, en español al menos, nadie que lo había hecho y efectivamente en español no se ha hecho nunca. ¿Cómo baja esto? Lo he conseguido, ¿no? Da igual. ¿Qué fue más complicado, construir la piscina o hacerte el nudo de la corbata? Los primeros materiales que decidimos buscar fue 6 listones de madera que compramos en un pack en el Leroy Merlin, que nos salió por más o menos 15 euros, lo cual está bastante bien de precio. Las atornillamos con un par de Ls y unos tornillos y los reforzamos un poco con más cinta americana. Costó más encontrar ese plástico impermeable porque en el primer Leroy Merlin que fuimos a buscar no lo tenía y no fue hasta que nos fuimos al de Málaga Centro. Hoy hemos venido al Leroy Merlin, he traído a mi alumna en práctica, que la podéis ver por ahí. Jota ya compró los listones de madera y según el vídeo de YouTube solamente necesitamos una lona y cinta americana. Vamos a ver si aquí podemos conseguir eso, que en principio sí. La lona que vamos a comprar es de 5 metros, a ver qué tal sale la jugada. Vamos a ver si encontramos la lona. En teoría tiene que estar por esta zona. A ver si tenemos los cojones de encontrarla. Carmen, ya sé que por aquí no está, pero no se ve en el vídeo que estamos en una zona desconocida. Ante la duda, hemos pillado 50 metros de cinta. Luego le pusimos una tela impermeable por encima, enroscándola como medianamente bien pudimos, pegándola al suelo para evitar fugas. Tenemos una viga y unos trípodes de foco, cinta, que con cinta se hace todo maravilloso, la cinta es lo mejor que existe en este mundo. Y colocamos aquí 2 focos que tenemos. Lo importante que pasa es que hay que difuminar esa luz, porque si no es una luz muy dura. Entonces lo que vamos a hacer debajo de toda esta estructura que hacemos, colocar una tela, cogiendo las esquinas y nuestro amigo el ceferino, para difuminar la luz, básicamente. Me enteré de que tenía que hacer una antorcha el día anterior. Me dijeron el día anterior que preparaba una camiseta vieja por si la quemábamos. Yo dije, bueno, vale. El mismo día me vienen con un reel enseñándome cómo hacer una antorcha y yo cogiendo un palo de un rastrillo y yéndome a la cocina con una vela derretida en agua maría y algodón. Inconvenientes de la construcción iban apareciendo conforme avanzábamos, pero se iban solventando, la verdad. Sobre todo con Jota. Jota es una persona que encuentra soluciones rápidas. Es poco estable, no es seguro, son todo mentiras. Esto es una estructura estudiada por ingenieros, que Camila ha contactado con ellos y está más que comprobado que esto no se caería ni con una tormenta. Para conseguir un poquito más de estabilidad hemos colocado unos palos que tenemos de una estructura para un negativo y lo hemos colocado en ambas esquinas, tirando mucho de cinta porque nuevamente todo esto está sustentado por el poder de la cinta, es la clave. Obviamente cuando hemos puesto los 2 focos con la viga se flexaba mucho y hemos dicho, joder, se va a romper, entonces ha sido clave poner esto aquí. Aquí llega lo importante y lo gracioso y lo curioso que Juan me ha conectado con un arnés centro, con eso que tenemos ahí en la esquina. Improvisación, improvisación. Vais a poder ver a muchos americanos haciendo muchas cositas en internet, pero esto no lo hace mucha gente, ¿eh? Porque esta silla aguanta el arnés y aguanta el peso del trípode. Y el otro trípode aguanta una cosa que ha traído nuestro compañero Jota, que no sabe ni qué coño es, lo ha traído y ha dicho, no sé qué es, pero suelta aceite. Si alguien sabe qué es lo que es, que lo ponga en los comentarios. Creo que vamos a darle primero una pasada por el lado derecho, luego cogemos y le metemos otra pasada por el lado izquierdo. Yo no sabía hablarte de fugas porque yo estaba en la cocina haciendo una antorcha. Procedemos a echar el agua, a ver si funciona o no funciona. Dale calor, Jota. ¿Funciona? ¡No sale, señores! ¡No sale el agua! Pero dentro del plástico impermeable tenía como un agujero entre medias y por ahí entraba el agua
y al final acababa saliéndose por los lados. Pero como tal, no se rompió el plástico y más o menos la fuga pues salía de tan poca agua que dio tiempo a hacer el reel entero. Apañamos la piscina cogiendo 3 o 4 toallas, haciéndolas un rollo y poniéndolas en las esquinas de donde más o menos salía el agua para que hiciera un poco de tapón y evitar que saliera más agua. Estamos yendo a grabar para 2 reels y me voy a tener que meter en el mar. Con ropa. Con ropa, claro. Juanmi me va a meter en el agua. Solo hay que verlo, cómo está el día. Helada. Y pues ya lo estoy viendo venir. Me queda poco tiempo seco, ¿no? Ya mismo voy a tener que morir de una hipotermia. En mi experiencia actuando en este vídeo, pues era sencillo. Tenía que intentar mantener esta compostura mientras tenía una llamarada de fuego al lado de la cara y unos focos y una tela a menos de medio metro de mi cabeza. Entonces, pues eso era un poco complicado. Había momentos encima en los que quería que la llama se avivara y que la soplaban contra mi cara. Ha sido una experiencia chula. Lo bueno es que no me pidieron que yo estuviera en un barco mientras ardía. Dentro de los peligros que conllevaba el vídeo, que no eran solo el tema del vacío, es que también había que quemar un barco en miniatura. Claro, jugar con fuego es peligroso, no es algo en lo que seamos expertos, sin embargo hubo seguridad en todo el proceso. Puede que no hubiera demasiada seguridad. Pero aparte de ello, el propio proceso del vacío pues mezclaba cosas que la verdad son bastante peligrosas. Agua, electricidad y fuego. O sea, las tres en un mismo espacio. Que aunque en el reel no lo ha querido decir, hemos mentido completa y bellacamente. Como hemos hecho la postproducción, podríamos ahorrado hacer todo lo que hemos hecho de agua. Apenas se nota. Y hemos tenido que meterle movimientos a las capas para que parezca un poco de agua. Hemos tenido que hacer rotoscopia tanto del personaje como del reflejo. Y hemos tenido más trabajo de postproducción del que nos habría gustado. Creo que en Stranger Things no tuvieron tanto. Y mira que hay un Demogorgon. Porque encima es muy complicado una rotoscopia con poca luz. Porque Jesús tiene un pero que lo podía tener mi tía Charo. El proceso de talonaje del vídeo, pues la verdad que me ha dado bastantes dolores de cabeza. No me gusta nunca trabajar con oscuridad, con sombras, por las pérdidas de información. Ni la iluminación era la mejor. Al final terminamos recurriendo un poquito a lo que sería la rotoscopia. El resultado es para estar orgulloso. Es la primera vez que hacemos un vacío. No habíamos venido a explicar los juicios, ¿no? No nos responsabilizamos de lo que pueda suceder con la gente Bueno, que haga esto. Se responsabiliza a Jesús Cambi y dejamos su IBAN en la descripción. Y cualquier cosa lo copiáis y lo demandáis a él. Vamos a subir mucho más contenido en YouTube, por lo menos 10 o 12 vídeos al año. Esa es la propuesta que tenemos. Y en agosto vamos a subir reel diario, así que no nos tienen que seguir en Instagram por cojones. Si llegamos a 50 likes, subimos el... Y bueno, os dejamos que vamos a grabar reels.